La policía irrumpió en la casa de Chuck Norris en mitad de la noche y disparó a su esposa, sin saber qué error acababan de cometer. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La noche había caído sobre las colinas de Texas con una serenidad que solo el campo conocía. El viento se movía entre los pinos con la suavidad de un suspiro, y el canto de los grillos llenaba el aire como un rumor constante, un telón de fondo que parecía envolverlo todo en una calma antigua. La casa de los Norris, a medio kilómetro de la carretera, se alzaba como un refugio de luz cálida en medio de la oscuridad. Dentro, las lámparas encendidas lanzaban un brillo dorado sobre las paredes de madera, donde colgaban retratos familiares, fotografías enmarcadas que hablaban de años de esfuerzo, de hijos creciendo, de días tranquilos. Era un hogar que respiraba paz. Chuck Norris estaba sentado junto a la ventana del salón, un vaso de té ya frío a su lado, mientras repasaba las páginas de un proyecto que lo había mantenido ocupado durante semanas. Era una propuesta para un nuevo centro de atención a veteranos, una idea que había nacido del cansancio y la esperanza. Había pasado demasiados años viendo a hombres rotos por dentro, soldados olvidados por el ruido del mundo. A sus 70 y tantos ya no buscaba combates, sino propósitos. Su rostro curtido por el tiempo conservaba esa mezcla de fuerza y serenidad que lo había hecho inconfundible. Afuera, la noche parecía detenerse. Dentro, el reloj del salón marcaba el paso del tiempo con un ritmo lento, seguro, como un corazón dormido. Desde la cocina llegaba el murmullo del agua hirviendo y el suave golpeteo de la porcelana. Gina O'Kelly se movía con esa naturalidad que solo los años compartidos dan. Su silueta se perfilaba contra la luz amarilla, el cabello recogido, las manos firmes, los gestos tranquilos. Había en ella una gracia callada, una dulzura que no necesitaba palabras. Hacía tiempo que no hablaban mucho por las noches. Ya no era necesario. El silencio entre ellos era un espacio lleno de comprensión. A veces bastaba una mirada para decirlo todo. Ella preparó 2 tazas de té y entró al salón con una sonrisa leve. Esa sonrisa que siempre parecía bastarle a él para recordar por qué había dejado atrás los escenarios y los reflectores. Chuck levantó la vista y la observó unos segundos, agradecido por su simple presencia. ¿Todavía trabajando?, preguntó ella con una voz suave, casi en un susurro que el viento no se habría atrevido a interrumpir. Intentando entender a los burócratas, respondió él, dejando el papel sobre la mesa. Quieren abrir un nuevo centro para veteranos en el valle, pero las oficinas se mueven más lento que un convoy sin gasolina. Ella sonrió, acercándole la taza. Siempre dijiste que la paciencia era parte del entrenamiento. Y sigo creyéndolo, contestó él. Pero hay batallas que uno nunca termina de ganar. Ella se sentó a su lado, acomodando las manos sobre su regazo. Deberías descansar, Chuck. Has estado todo el día con eso. Lo haré, dijo él mirando por la ventana. Pero esta noche está demasiado tranquila. Me gusta cuando el mundo parece quedarse quieto. Es una paz que no se compra, añadió ella, y él asintió lentamente, como quien reconoce una verdad simple. Arriba las escaleras crujieron con un sonido leve. Hannah, su hija menor, debía haberse girado en la cama, todavía aferrada a su libro de caballos. Eric, el mayor, probablemente seguía despierto, concentrado en su tarea de matemáticas. Todo era normal, perfecto incluso, y sin embargo, en algún punto lejano del camino, una serie de luces rojas y azules parpadearon apenas un instante antes de desaparecer tras una curva. Nadie en la casa lo notó. A varios kilómetros de allí, en una sala gris de hormigón iluminada por fluorescentes, el aire olía a café recalentado y metal. Un grupo de oficiales de policía repasaba un mapa extendido sobre la mesa. El sargento Hensley, un hombre de hombros anchos y barba corta, daba las últimas instrucciones, con una voz que convertía cada frase en orden. Objetivo confirmado, decía. Dirección 1447, County Road 12, sospechoso de alto valor, narcóticos, armas y posible retención de civiles. Entramos fuerte y rápido, sin errores. Un oficial joven levantó la mano, nervioso. Señor, disculpe, en la base de datos, el nombre asociado a esa dirección es Norris, no Meyers.
¿No debería coincidir con el informe? Hensley revisó la tableta sin levantar la vista. Error de tipografía. Pasa todo el tiempo. Pero, señor, el número del expediente. No discuta, oficial, interrumpió el sargento. Este operativo viene directamente del escritorio de órdenes. Movimiento a las 01:30. Entramos y aseguramos el perímetro. El joven tragó saliva, bajando la mirada. Nadie más habló. Uno tras otro comenzaron a revisar armas, chalecos, cascos. Las botas resonaban contra el suelo como tambores. Nadie se dio cuenta de que el número 1457 era en realidad 474, ni de que esa diferencia de una sola cifra separaba la legalidad de la tragedia. En la casa, la medianoche se acercaba sin ruido. El hervidor silbó suavemente antes de apagarse. Gina estaba guardando los platos cuando Chuck se levantó y se acercó a la ventana. En la distancia, una hilera de faros se movía despacio por el camino de tierra que llevaba a su propiedad. ¿Esperas a alguien?, preguntó ella con una ligera inquietud. No, tal vez algún coche perdido. Nadie viene por aquí a estas horas. Pero los faros se detuvieron a medio camino, como si los vehículos se hubieran posicionado deliberadamente. Luego aparecieron otros dos, y después un tercero. Chuck sintió cómo el aire en la habitación cambiaba, se volvía más denso, cargado de esa vibración que precede a los hechos irreparables. Sin decir palabra, apagó la lámpara. La penumbra se apoderó del salón, solo la luz de la luna delineaba los contornos de los muebles. «Ve con los niños», dijo en voz baja. «Cierra la puerta del dormitorio». «¿Qué ocurre?», preguntó Gina temblando ligeramente. «Probablemente nada, pero hazlo». Ella asintió, percibiendo en su tono una urgencia que no admitía discusión. Subió las escaleras con pasos rápidos, mientras él se mantenía junto a la ventana. Afuera, las sombras avanzaban. Se distinguían figuras vestidas de negro, cascos brillando bajo la luna, armas listas. La visión era tan surrealista que Chuck parpadeó varias veces, convencido de que debía estar viendo mal. Pero los hombres se movían con precisión militar, se desplegaban alrededor de la casa como una pinza. Todo en su cuerpo, cada reflejo aprendido, gritaba peligro. Tomó su teléfono y marcó el número del sheriff local. Antes de que pudiera oír el primer tono, una voz amplificada rompió el silencio desde fuera. «¡Policía! Abra la puerta con las manos en alto». El eco se estrelló contra las paredes del bosque. El corazón de Chuck latía con fuerza controlada, pero no con miedo. Era el instinto de un hombre que sabía cuándo la línea entre la razón y la violencia estaba a punto de romperse. Subió la vista hacia las escaleras. Gina estaba arriba, abrazando a Hannah mientras Eric asomaba desde su cuarto, pálido. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada, hijo, vuelve adentro. Cierren la puerta y no se muevan», ordenó él, con voz firme pero contenida. Intentó hacerse oír. «Soy Chuck Norris. Tienen la dirección equivocada. Hay niños aquí». El silencio duró apenas un segundo. Luego, el sonido sordo del ariete contra la puerta tronó como un cañonazo. «¡Por Dios!», gritó Gina cubriendo a Hannah. «¡Atrás!», rugió Chuck, moviéndose hacia ellos para protegerlos. Un segundo golpe, un crujido de madera, y la puerta cedió, lanzando astillas y polvo al aire. Las luces de las linternas atravesaron el interior como cuchillas blancas. «¡Policía! ¡Al suelo!». El caos se desató. Voces superpuestas, pasos pesados, el retumbar de botas y muebles cayendo. Chuck levantó las manos, tratando de gritar por encima del ruido. «¡Hay niños! ¡Están equivocados! ¡Bajen las armas!». Nadie escuchaba. Uno de los oficiales lo empujó hacia el suelo. Otro pasó corriendo hacia el pasillo con el rifle levantado. Gina gritó desde las escaleras, sosteniendo a su hija. «¡Por favor, deténganse! ¡No tenemos armas!». Pero el estruendo y la confusión eran una ola imposible de frenar. En medio de la penumbra, un destello metálico, el reflejo de un cuchillo sobre la encimera, llamó la atención del más joven de los agentes, el mismo que había dudado horas antes. Su mente, saturada de adrenalina, confundió un brillo con una amenaza. Disparó. El disparo resonó en la casa como un trueno. Por un instante el tiempo se congeló. Chuck sintió el aire cortarse, el sonido de la porcelana rompiéndose.
el golpe seco de un cuerpo cayendo al suelo. Giró y vio a Gina desplomarse, la mano sobre el costado, la taza deshecha junto a ella. El mundo se redujo al olor de la pólvora, al grito de Eric, al sollozo desgarrador de Hannah. «Objetivo neutralizado», oyó decir a alguien. Chuck se lanzó hacia ella, presionando la herida con las manos, su voz firme, casi militar. «Tranquila, mi amor, respira. Estoy aquí, respira». Ella intentó hablar, los labios apenas moviéndose. «Los niños están a salvo. No hables. Respira», repitió, con un temblor que no lograba dominar. «Necesito un médico aquí», rugió hacia los hombres armados. «Le han disparado a una civil. Es mi esposa». El líder del grupo dudó, confundido por lo que veía. Las palabras Chuck Norris comenzaron a resonar en su mente con un eco de incredulidad. Afuera, las sirenas se aproximaban. Alguien había llamado refuerzos, creyendo que se trataba de un tiroteo. El joven que había disparado bajó su arma, temblando. «Yo no quería...» Chuck lo miró con una calma aterradora. «Entonces reza para que viva, porque si no, no vas a querer lo que sigue». Los demás agentes comenzaron a retirarse lentamente, la confusión apoderándose de ellos. Nadie sabía quién había dado la orden exacta, ni por qué habían entrado sin confirmación. El suelo del salón estaba cubierto de fragmentos de vidrio y madera, y sobre ellos, la sangre de Gina formaba un charco oscuro. Chuck permaneció arrodillado junto a ella, sosteniendo su mano. Afuera los paramédicos finalmente llegaron. El resplandor azul y rojo de las luces policiales bañó el interior de la casa, tiñendo las paredes con un color espectral. Mientras los médicos la colocaban en una camilla, su mano se deslizó lentamente fuera de la de él. Chuck se levantó despacio, la camisa manchada, el rostro sin expresión. Caminó detrás de los paramédicos hasta la ambulancia. Las cámaras ya comenzaban a llegar. Los vecinos observaban desde la distancia, incapaces de creer lo que veían. Un héroe nacional, un símbolo, convertido en víctima de un error. El motor de la ambulancia rugió y se perdió en la carretera, dejando tras de sí el eco de un mundo que se había roto en un solo disparo. Chuck se quedó un momento frente a la casa, observando el umbral destruido, el humo del polvo aún suspendido en el aire. El viento sopló entre los pinos, trayendo el olor de la pólvora y la madera quemada. Sus labios se movieron apenas, pronunciando palabras que el viento se llevó, pero que resonaron en su mente con una claridad absoluta. Vinieron a la casa equivocada, y mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido, Chuck Norris entendió que la paz que había conocido se había ido para siempre. Aquella noche había terminado en fuego, y algo dentro de él, silencioso pero implacable, había despertado para no volver a dormir. La ambulancia atravesaba la oscuridad con las sirenas hiriendo el silencio de la madrugada. Las luces rojas y azules se reflejaban en los ventanales de las casas dormidas, en los árboles que flanqueaban la carretera, en los charcos que aún quedaban del rocío nocturno. Dentro del vehículo, el aire estaba impregnado de olor a metal y desinfectante. Los paramédicos se movían rápido, con esa precisión automática de quienes trabajan en el borde entre la vida y la muerte. Gina yacía en la camilla, inconsciente, el rostro pálido, el pecho levantándose apenas con cada respiración. Chuck iba sentado a su lado, con las manos firmemente aferradas a la suya, como si el simple contacto pudiera retenerla en el mundo. No decía nada. Los sonidos, el pitido del monitor, el golpeteo del equipamiento médico, las voces breves y tensas de los técnicos, se mezclaban en una corriente sorda que él apenas escuchaba. Su mirada estaba fija en el rostro de ella, y su mente era un vacío lleno de imágenes. El fogonazo del disparo, el olor de la pólvora, el grito de su hija. Cada segundo se estiraba como si durara una eternidad. Cuando la ambulancia llegó al hospital, la puerta trasera se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío invadió el interior. Una decena de manos se apoderaron de la camilla, empujándola por el pasillo de urgencias. Chuck caminó detrás, casi tropezando, con el cuerpo rígido y el corazón martilleando en un ritmo extraño, entre el miedo y la rabia. Todo era luz y movimiento, enfermeras corriendo,
puertas que se abrían, órdenes gritadas en voz alta. En un instante, una enfermera lo detuvo con el brazo extendido. «Lo siento, señor, no puede pasar». «Es mi esposa», dijo, y su voz, grave, contenida, sonó como una amenaza velada. «Los doctores están trabajando. Le avisaremos en cuanto tengamos noticias». Las puertas batientes se cerraron, y de pronto el mundo volvió a quedar en silencio. Chuck se quedó mirando los paneles de vidrio empañado, escuchando los ecos de pasos y gritos que se alejaban. El suelo bajo sus botas parecía flotar. Dio unos pasos hacia atrás y se apoyó contra la pared, respirando despacio, tratando de recuperar el control. A lo largo del pasillo, otros rostros lo observaban con una mezcla de reconocimiento y compasión muda. Algunos lo reconocían, pero nadie se atrevía a decir su nombre. En aquel instante no era una figura pública, ni un mito, ni un actor de películas. Era solo un hombre viendo cómo su vida pendía de un hilo. El reloj del pasillo marcaba las 3:20 cuando se acercó un oficial con expresión rígida. Llevaba un cuaderno y una grabadora. «Señor Norris, entiendo que esto es difícil, pero necesitamos tomar una declaración inicial sobre lo ocurrido». Chuck lo miró lentamente, con una calma que era más peligrosa que cualquier ira. «Mi esposa está luchando por su vida», dijo. «No va a recibir nada de mí hasta que sepa que está viva». El policía intentó replicar, pero la mirada que recibió lo hizo retroceder un paso. «Entendido, señor. Lo dejaremos por ahora». Cuando el oficial se alejó, Chuck caminó hasta el baño y abrió el grifo. El agua corrió sobre sus manos manchadas de sangre. Las observó sin moverse. La sangre de Gina parecía no querer irse, como si se resistiera a desaparecer. Las gotas caían y se mezclaban con el agua, girando en espirales que desaparecían por el desagüe. En el espejo, su rostro reflejaba una calma inquietante, una frialdad adquirida en otro tiempo, en otros lugares donde también se había visto obligado a contener la furia. Cerró el grifo, se secó lentamente y regresó al pasillo. Pasó 1 hora, o tal vez 2. El tiempo se había vuelto elástico. A veces le parecía que apenas habían pasado unos minutos. Otras, que llevaba días allí. Finalmente, la puerta de urgencias se abrió y un médico de bata blanca salió con el rostro cansado. «Señor Norris, su esposa está viva. La bala entró por el costado y evitó los órganos principales, pero hay hemorragia interna. Está en cirugía». «¿Sobrevivirá?», preguntó sin cambiar el tono. «Tiene posibilidades, es fuerte, pero las próximas horas serán críticas». Chuck asintió una sola vez. «Haga todo lo que tenga que hacer. Ya lo estamos haciendo», respondió el médico antes de desaparecer por otra puerta. Chuck se sentó en una de las sillas de plástico del pasillo. El cansancio empezó a caer sobre él como una losa. Por primera vez desde el disparo, sintió el temblor en sus manos. Intentó apretarlas para detenerlo, pero no funcionó. Todo su cuerpo parecía recordar la tensión, el ruido, la adrenalina. Sin embargo, detrás de esa superficie helada, comenzaba a moverse otra cosa. La necesidad de entender. No la ira inmediata del instinto, sino una pregunta más profunda, más peligrosa. ¿Cómo había sido posible? ¿Por qué habían ido a su casa? A varios kilómetros de distancia, en la estación de policía, la atmósfera era de confusión y miedo. El sargento Hensley estaba sentado frente a una mesa metálica, el rostro cubierto de sudor. A su alrededor, los otros miembros del equipo permanecían en silencio. Las radios zumbaban con informes contradictorios. En una esquina, el joven oficial que había disparado, Dempsey, tenía las manos cubiertas de polvo y los ojos rojos. El capitán entró con pasos duros, arrojando un dossier sobre la mesa. «¿Puedo saber qué demonios ha pasado?». Su voz retumbó en la sala. Nadie respondió. «¿Nadie? ¿De verdad?», continuó el capitán. «¿Me están diciendo que un equipo de operaciones tácticas irrumpió en la casa equivocada? Le disparó a una civil desarmada y lo único que tienen para decirme es «no sabemos»». Hensley levantó la mirada, la voz ronca. «Seguimos las coordenadas del GPS. El número coincidía con el que nos dieron». «El número que les dieron estaba mal», gruñó el capitán. «El informe original dice 1471. Ustedes fueron al 1474. El silencio cayó pesado. Dempsey murmuró, apenas audible. «El sistema lo marcó así».
No me importa el sistema, interrumpió el capitán. Había que confirmar la identidad, confirmar el objetivo. ¿Quién autorizó la entrada? Hensley apretó los labios. Yo. El capitán lo observó con una mezcla de rabia y decepción. Prepárense para lo que viene. Asuntos internos va a devorarlos vivos. Y recen para que la mujer sobreviva, porque si no, esto no será un escándalo. Será una condena. Mientras tanto, en el hospital, el amanecer comenzaba a teñir de gris las ventanas. Chuck seguía sentado, inmóvil, con la mirada perdida en el suelo. Recordó la primera vez que había conocido a Gina, la luz de su sonrisa, la paciencia infinita con la que había soportado su disciplina de hierro, los años de giras, las presiones. Todo en ella había sido equilibrio. Y ahora esa calma se había roto bajo el peso de una equivocación. Cerró los ojos. En su mente, la escena volvía una y otra vez. Las luces cegadoras, los gritos, el disparo. Cada vez que llegaba al final, el sonido se detenía justo antes del impacto, como si su cerebro intentara reescribir el desenlace. Pero no podía. Un enfermero se le acercó con un vaso de café. «Señor Norris, ¿quiere sentarse en la sala de espera?» «Estoy bien aquí», respondió sin moverse. El enfermero asintió y se alejó. Las horas siguientes se convirtieron en un limbo. Por momentos Chuck se levantaba y caminaba hasta el ventanal del pasillo, observando cómo el día nacía lentamente sobre la ciudad. Todo parecía tan normal allá afuera. Coches circulando, personas comprando café, perros ladrando en las aceras. Nadie sabía que, en una habitación de ese mismo edificio, la vida de una familia pendía del hilo de una sutura. A media mañana, el doctor volvió a aparecer. «La operación ha terminado. Logramos detener la hemorragia. Está estable, pero dormida». Chuck se levantó sintiendo por primera vez algo parecido a alivio. «¿Puedo verla?» «No todavía, en unas horas», asintió. «Gracias, doctor. Hizo lo correcto al mantener la calma», añadió el médico antes de irse. «No todos pueden hacerlo». Chuck no respondió. Había aprendido hacía muchos años que la calma era una forma de supervivencia. Poco después, 3 hombres con traje oscuro se presentaron en el pasillo. Uno de ellos se adelantó con una expresión profesional. «Señor Norris, soy el capitán Reynolds. Vengo en nombre del Departamento de Policía de Glendale. Quisiéramos hablar con usted sobre lo ocurrido». «Hablen aquí», respondió. El capitán intercambió una mirada con sus acompañantes, incómodo. «Preferiríamos hacerlo en privado». «No», repitió Chuck, y la dureza en su voz fue suficiente para hacerles entender que no habría negociación. «Ha habido un terrible error», dijo Reynolds con tono calculado. «Un fallo administrativo. El equipo recibió información incorrecta». «¿Eso justifica que dispararan contra una mujer desarmada?», interrumpió Chuck. «¿Eso justifica irrumpir en mi casa sin confirmar nada?» «Entendemos su enojo». «No, no lo entienden», lo cortó. «No entienden lo que es ver la sangre de alguien a quien amas por una confusión. Si de verdad lo entendieran, no me estarían hablando de errores administrativos». El capitán respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Habrá una investigación interna. Queremos que sepa que...» «Lo que quiero», dijo Chuck bajando la voz hasta convertirla en un hilo tenso, «es que esto no se entierre, ni con disculpas ni con comunicados». Los hombres no respondieron. Se retiraron en silencio, dejando tras de sí el olor a papel y burocracia que parecía perseguirlos. Al caer la tarde, el sol proyectó un resplandor anaranjado sobre las paredes del hospital. Chuck seguía sin moverse de su sitio. En algún momento se durmió unos minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante. Soñó con el rancho antes del desastre. El sonido del viento entre los pinos, la risa de Gina en la cocina, los niños corriendo por el pasillo. Al despertar, la realidad volvió con una claridad dolorosa. Se levantó y caminó hacia la ventana del pasillo. Desde allí se veía la línea del horizonte teñida de oro. Le vino un pensamiento preciso, casi militar. Todo esto había sido demasiado organizado para ser un simple error. Demasiada rapidez, demasiada seguridad en las órdenes. Había visto operaciones así antes, en otro tipo de guerras. El silencio del hospital lo envolvía, pero en su interior algo había cambiado. La calma seguía ahí,
pero ahora tenía filo. En algún lugar entre la pena y la rabia, una idea comenzó a tomar forma. No buscaba venganza, buscaba sentido, y ese sentido solo podía encontrarse siguiendo el rastro de la verdad. Mientras tanto, en la estación de policía, el sargento Hensley permanecía solo en su despacho. Había intentado escribir su informe, pero cada frase le pesaba como una piedra. Sobre la mesa, el expediente de la operación seguía abierto, con el número 1474 subrayado en rojo. Encendió su teléfono y revisó los mensajes. Uno nuevo apareció de un número desconocido. Mantén la boca cerrada. Piensa en tu pensión. Piensa en tu familia. El sudor le corrió por la frente. Sabía lo que significaba. El error ya no era solo un accidente. Era un aviso. De vuelta en el hospital, el médico salió una vez más de la habitación de cirugía. Señor Norris, su esposa está estable. ¿Puede verla unos minutos? Chuck lo siguió en silencio hasta la habitación. Cuando entró, el mundo se redujo a ella. Gina estaba conectada a los monitores, su respiración acompasada por el ritmo electrónico de las máquinas. La habitación olía a alcohol y a limpieza, a fragilidad. Se acercó a la cama y tomó su mano con delicadeza. La piel estaba fría, pero viva. Se inclinó y susurró: «Te tengo, amor. No voy a dejar que esto quede así». No hubo respuesta, solo el pitido constante del monitor. Pero en ese sonido monótono, él oyó algo que lo sostuvo, el latido persistente de la vida. Afuera, el día moría lentamente sobre la ciudad, y con él nacía algo nuevo dentro de Chuck Norris. No era furia ni desesperación, era una certeza. La verdad estaba allí, enterrada bajo el miedo y la burocracia. Y él iba a sacarla a la luz, aunque para ello tuviera que enfrentarse a todo un sistema. La guerra había cambiado de forma, pero él seguía siendo el mismo soldado. Y esa noche, en el silencio frío del hospital, comprendió que la batalla apenas comenzaba. El amanecer llegó sin alegría, trayendo una luz blanca que se filtraba por las cortinas del hospital y pintaba la habitación con un resplandor casi irreal. Chuck Norris no había dormido. Su cuerpo estaba sentado, pero su mente seguía recorriendo los mismos pasillos oscuros de la noche anterior, reviviendo el ruido de las botas, los gritos, el disparo, el olor de la pólvora y el rostro de Gina cayendo al suelo. Había pasado tanto tiempo observando guerras, tanto tiempo en combate, que creía haber conocido todos los sonidos del caos. Pero ese disparo, aquel único sonido seco dentro de su propia casa, había destruido algo más profundo que las paredes. Había roto la frontera entre el hogar y el miedo. Miró a su esposa tendida en la cama, los tubos, los vendajes, la palidez que apenas empezaba a recuperar el tono. Cada respiración era una victoria, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Ella aún no despertaba del todo. Su cuerpo parecía resistirse a volver, como si temiera lo que encontraría al abrir los ojos. El silencio se rompió con el golpeteo suave en la puerta. Chuck giró la cabeza. Una mujer entró con paso inseguro. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y llevaba una chaqueta de mezclilla con una placa de prensa colgando del cuello. «Señor Norris», dijo con voz baja, respetuosa. «Mi nombre es Tasha Reed. Soy periodista del Independent Journal. No estoy aquí por un titular. Estoy aquí porque algo en la historia oficial no encaja». Chuck la observó en silencio durante unos segundos. En su mirada había un equilibrio extraño entre desconfianza y curiosidad. «¿Qué sabe?», preguntó finalmente, sin moverse de su sitio. «Sé que la orden de registro que usó la policía fue presentada 4 horas después del operativo», dijo ella, abriendo una carpeta. «Y eso es imposible si el allanamiento ya había ocurrido». «¿Lo puede probar?». «Aún no, pero tengo un contacto en la oficina del juzgado. Me aseguró que alguien alteró los registros digitales para que pareciera que la orden existía antes de la operación». Chuck apoyó los codos en las rodillas y se llevó una mano al mentón. El cansancio le pesaba en la piel, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, ese que aparece cuando una sombra empieza a tener forma. «¿Por qué venir aquí? Podría hacer su reportaje sin mí». «Porque lo van a enterrar», dijo ella sin titubear. «Si no tiene pruebas visibles, la historia se convertirá en un lamentable malentendido y todo volverá a la normalidad». Él la miró un momento más y asintió.
Si va a seguir con esto, le conviene hacerlo bien. No les teme, ¿verdad? He recibido amenazas peores por menos, contestó con una sonrisa seca. Entonces busque ese registro. Encuentre quién firmó la orden. Lo haré, pero necesito algo de usted. ¿Qué cosa? Permiso para hablar con el abogado que lo represente y acceso a la copia del informe policial que le entregaron esta mañana. Chuck la observó con atención y luego asintió despacio. Hable con el abogado, pero no confíe en nadie. Si esto es lo que creo que es, no se trata solo de un error. Tasha asintió, guardando los papeles en su bolso. Cuando salió, la habitación volvió al silencio, roto solo por el pitido regular del monitor cardíaco. Chuck se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el día comenzaba con su rutina indiferente. Coches pasando, gente caminando, el murmullo de una ciudad que se levantaba sin saber que en uno de sus hospitales, la verdad dormía con respiración asistida. Horas después, el sonido de una voz lo sacó de sus pensamientos. Gina se movía en la cama, sus párpados temblaban. Chuck corrió hacia ella. «Amor, estoy aquí», dijo en voz baja tomando su mano. Sus labios se movieron apenas. «¿Los niños?» «Están bien, con tu hermana. Todo está bajo control». Ella intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasó realmente? Él dudó un instante. No quería cargarla con el peso de su sospecha, pero tampoco podía mentirle. Vinieron a la casa equivocada. Eso es lo que dicen. Pero creo que no fue un error. ¿Cómo? ¿No un error?, preguntó ella con voz apenas audible. Alguien cambió los números, y alguien se benefició de eso. Ella asintió débilmente, comprendiendo más de lo que podía decir. «No los dejes enterrarlo, Chuck. Promételo». «Lo prometo». Esa palabra, dicha en voz baja, se convirtió en una promesa que lo sostuvo durante los días siguientes. 3 días después del disparo, Gina estaba lo suficientemente estable como para dormir sin sedantes. Chuck aprovechó para volver al rancho. El camino de tierra que llevaba a su propiedad estaba lleno de huellas de neumáticos y cintas amarillas de escena del crimen, que el viento hacía vibrar. El aire olía a humedad y madera. Cuando abrió la puerta rota, el sonido del silencio lo golpeó como una ola. Las paredes seguían marcadas por los golpes del ariete. El suelo, cubierto de astillas y vidrios. Se detuvo frente al marco de la entrada, donde aún quedaban manchas oscuras. Su respiración se volvió más lenta. Avanzó despacio hacia el interior. El salón parecía un campo de batalla. Caminó entre los restos, recogiendo los fragmentos de una vida que había sido pacífica hasta hacía apenas unos días. En el suelo, cerca del sofá, algo brilló bajo la luz que entraba por la ventana. Se agachó y recogió un casquillo de bala. Lo sostuvo entre los dedos, frío, pesado, y lo guardó en el bolsillo. El sonido de un coche interrumpió el silencio. Chuck giró y vio una patrulla estacionarse al final del camino. De ella bajó el sargento Hensley. Vestía de civil, pero su postura seguía siendo la de un hombre que cargaba demasiado peso. Caminó hacia él con paso lento. «Señor Norris», dijo deteniéndose a unos metros, «sé que no hay palabras suficientes para...» «No las hay», interrumpió Chuck. «¿Qué hace aquí?» «Vine a disculparme. Vine porque... Esto no fue un accidente. No del todo». Chuck no respondió, esperando. Hensley bajó la mirada. «Recibimos órdenes de intervenir en la propiedad 1474. Cuando el error se descubrió, alguien del departamento cambió los registros para que pareciera que el allanamiento era legal. ¿Por qué? Porque hay intereses en esa zona. El ayuntamiento lleva meses empujando un proyecto de desarrollo industrial. Necesitaban limpiar las propiedades marcadas como conflictivas. Su rancho estaba incluido por error en esa lista». Chuck dio un paso hacia él, el rostro tenso. «¿Está diciendo que usaron a la policía para amedrentar a propietarios?» «No puedo probarlo», dijo Hensley, «pero recibí una llamada anónima la noche después del operativo. Me dijeron que mantuviera la boca cerrada si quería conservar mi pensión». «¿Quién lo llamó?» «No lo sé, pero era alguien del ayuntamiento, o al menos sonaba como uno de ellos». Chuck lo miró un largo momento. «Entonces hable, denuncie». «¿A quién?» «Asuntos Internos está implicado. Nadie escuchará». Chuck se acercó un paso más, bajando la voz.
Entonces yo escucharé. Y no seré el único. Hensley lo miró con una mezcla de culpa y alivio. Le diré todo lo que sé, pero le advierto, esto va más alto de lo que imagina. Ya he estado en guerras que empezaron por mentiras, dijo Chuck. Esta no será diferente. Cuando el sargento se fue, el viento volvió a recorrer la casa. Chuck permaneció unos minutos más, mirando alrededor, sintiendo cómo la furia que había intentado contener se transformaba en otra cosa, en una determinación fría, controlada, casi militar. Se acercó a la pared donde aún colgaban algunos retratos, torcidos por el impacto de las explosiones. Enderezó el de Gina y los niños. Luego salió, cerrando la puerta destrozada detrás de él. Esa misma tarde se reunió con Tasha Reed en una cafetería cerca del hospital. Ella había avanzado en su investigación. Encontré correos entre la oficina de permisos y un contratista llamado Westland Holdings, dijo mientras extendía unos papeles. Es la empresa que lleva el proyecto de reurbanización del condado. Su dirección aparece mencionada en una nota interna. Priorizar intervención en propiedades de bajo valor o potencial de disputa legal. ¿Y mi casa aparece ahí? Sí, respondió ella. Pero lo curioso es que la fecha es anterior a la orden del operativo. Querían sacarme del terreno, dijo Chuck con voz baja, o a cualquiera que estuviera ahí. La lista no tiene nombres, solo coordenadas. Él asintió, mirando los documentos. ¿Qué pasa con el oficial que disparó? Suspendido, pero protegido. Lo están manteniendo fuera de los medios. Dicen que su testimonio no es confiable por estrés psicológico. Y el sargento. Lo están investigando, aunque parece más un castigo que una búsqueda de verdad. Chuck apoyó las manos sobre la mesa. Entonces lo haremos nosotros. Durante los días siguientes, Chuck y Tasha comenzaron a construir un caso. Ella contactó a su fuente en la oficina del juzgado, quien confirmó que los registros del operativo habían sido alterados. También logró obtener copias de las órdenes originales. El número correcto era 1471. El error en el dígito era el disfraz perfecto para encubrir un movimiento ilegal. Chuck reunió pruebas propias, las marcas en el suelo, las horas exactas registradas en su cámara de seguridad, las coordenadas del GPS de los vehículos policiales. Todo coincidía con una entrada sin autorización. Cuanto más profundizaban, más claro se volvía que el operativo había sido una pieza dentro de un engranaje mucho mayor. Una noche, sentado junto a la cama de Gina, Chuck repasaba los documentos cuando ella abrió los ojos. «No has dormido», dijo con voz débil. «Tampoco tú», respondió él, sin dejar de leer. Ella lo observó unos segundos. «¿Qué has encontrado?» «Demasiado y nada al mismo tiempo. Cada pista lleva a otra oficina, a otro nombre, pero todo apunta a un mismo sitio. Dinero. Quieren las tierras». Ella asintió lentamente. «Prometiste que no lo dejarías pasar. Y no lo haré. Pero necesito hacerlo bien. No con ira, sino con hechos». Ella sonrió apenas. «Esa es la parte de ti que siempre me salvó». Cuando volvió a mirar los papeles, una nueva idea comenzó a tomar forma. No bastaba con exponerlos. Había que hacerlo públicamente, sin dejarles espacio para esconderse. A la mañana siguiente se reunió con un viejo amigo, un abogado llamado Rennie Caldwell, exmilitar como él. «Esto huele a conspiración», dijo Rennie tras revisar los documentos. «Si lo que dices es cierto, no solo fue negligencia, fue abuso de poder. Pero necesitas más que sospechas, Chuck. Necesitas pruebas verificables. Las conseguiré. Y cuando las tengas, no podrás retroceder». «Nunca he retrocedido de una pelea justa». Rennie lo miró con respeto, pero también con preocupación. «Entonces prepara el terreno. Lo que estás por hacer puede costarte más que tu reputación». «Ya me costó mi paz», respondió Chuck. «Lo demás no me importa». Esa noche el viento soplaba fuerte sobre el hospital. Desde la ventana de la habitación, Chuck miró las luces lejanas de la ciudad. Gina dormía tranquila, y el monitor sonaba con ese pitido que se había vuelto casi un reloj para él. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había descubierto. Sabía que aún faltaba lo peor: las amenazas, los silencios, los intentos de comprar su silencio. Pero también sabía algo más. Había pasado su vida luchando contra enemigos que se veían venir.
Ahora debía enfrentarse a los invisibles, a los que llevaban corbata y sonrisa. Se inclinó sobre Gina y le susurró: «Te lo prometí, amor. No descansarán hasta que el mundo sepa la verdad». Fuera, la noche se extendía sobre la ciudad, cargada de presagios. En una oficina del centro, un hombre trajeado cerró su computadora después de leer el informe de Tasha Reed. Marcó un número en su teléfono. «Tenemos un problema», dijo con voz baja. Norris no se está quedando callado. Escuchó unos segundos y luego añadió: «Entonces háganlo callar». Y así, mientras la ciudad dormía, el destino se movía en silencio, preparando el siguiente golpe. Pero Chuck Norris ya no era un hombre esperando justicia. Era la justicia misma tomando forma, con el corazón endurecido por la pérdida y la determinación de un soldado que sabía que la guerra, esta vez, había llegado a su puerta para quedarse. El amanecer trajo un aire denso, cargado de humedad y presagio. El hospital, que en los primeros días había sido un refugio, empezaba a sentirse como una prisión de pasillos interminables, luces frías y murmullos contenidos. Gina mejoraba lentamente. Ya podía incorporarse unos minutos, hablar sin esfuerzo y sostener su taza de té. Pero Chuck, aunque aliviado por verla sonreír de nuevo, sentía cómo algo en su interior se tensaba cada día más. Había iniciado una búsqueda, y ahora esa búsqueda lo estaba transformando. No era solo la necesidad de justicia lo que lo movía, sino una intuición profunda, casi instintiva. Lo que había ocurrido no era un error aislado, sino una pieza dentro de una red cuidadosamente tejida. Cada palabra del sargento Hensley, cada documento que Tasha Reed le entregaba, cada mirada evasiva de los funcionarios a los que se acercaba, confirmaba lo mismo. Alguien poderoso había querido que esa noche ocurriera. Las primeras semanas después del incidente estuvieron marcadas por el silencio institucional. Los comunicados del Departamento de Policía hablaban de una trágica confusión y de medidas disciplinarias internas, pero nada más. Los canales de televisión repetían las mismas frases redactadas por los abogados del ayuntamiento, evitando mencionar los nombres de los responsables. Chuck observaba esas emisiones con los brazos cruzados y el ceño fruncido, reconociendo el lenguaje de la manipulación. Había visto esa clase de estrategia muchas veces antes, en otros escenarios, cuando el poder necesitaba que el público olvidara. Una tarde, sentado en la habitación del hospital junto a Gina, leyó un correo que Tasha le había reenviado. Era un mensaje filtrado desde la oficina del alcalde. Se recomienda cerrar el caso con un acuerdo confidencial, ofrecer compensación inmediata y evitar litigio público. Riesgo de exposición mediática si Norris insiste. La frase lo golpeó con una claridad gélida. Todo encajaba. Querían comprar su silencio. Cerró la pantalla y miró a Gina. Ella lo observaba, comprendiendo sin necesidad de preguntar. «¿Qué van a ofrecer?», dijo ella con voz serena. «Dinero», respondió él, como si eso pudiera borrar lo que hicieron. «Y no lo aceptarás». «No, esto no es una transacción, es una verdad». «Entonces prométeme algo, Chuck», dijo ella tomando su mano. «No dejes que la rabia te ciegue, no luches con sus armas». Él asintió. «No lo haré con violencia, pero no me quedaré callado». 2 días después, salió del hospital por primera vez desde aquella noche. El aire libre lo golpeó con una mezcla de alivio y nostalgia. A lo lejos, el cielo se abría en una franja azul sobre los campos. Lo esperaba Tasha Reed en un viejo sedán, con un montón de carpetas sobre el asiento trasero. «Conseguí más correos», dijo apenas lo vio subir. «Y algo más. Hay una empresa llamada Westland Holdings que financió parte de la campaña del alcalde. A cambio, obtuvieron derechos de desarrollo sobre terrenos del condado, incluyendo el suyo». Chuck tomó los papeles y los hojeó lentamente. Así que la policía no actuó sola. No, actuó como instrumento. Tenían que sacar a los propietarios que se negaban a vender. Usaron órdenes falsas para intimidar. Algunos firmaron. Usted fue el único que no estaba en la lista original, pero su dirección se confundió con otra. Una confusión demasiado conveniente. Exactamente. Tasha lo miró un momento antes de añadir. También descubrí que el fiscal del distrito está frenando la investigación. Si no presionamos desde fuera, esto morirá en los tribunales. Chuck apoyó los codos en las rodillas, mirando hacia el horizonte.
Entonces iremos más allá del tribunal. Iremos a la gente. Durante los días siguientes, el trío que formaban Chuck, Tasha y el abogado René Caldwell se convirtió en una pequeña célula de resistencia. Se reunían en la casa de René, donde las persianas permanecían cerradas y los teléfonos apagados. Sobre la mesa se acumulaban carpetas, fotografías, copias de correos electrónicos y transcripciones. Chuck, que no era hombre de papeles, se sorprendía a sí mismo leyendo cada línea con una paciencia meticulosa. Aprendía los nombres de los concejales, los números de las licencias de construcción, las fechas de las reuniones. Detrás de cada firma encontraba un hilo que llevaba al mismo centro. Westland Holdings. Repetía el nombre como un eco. Todo conducía a ellos. Y detrás de esa empresa, un consorcio aún más grande, con sede en Houston, especializado en la compra de tierras rurales para proyectos de extracción. Mientras tanto, las presiones comenzaron. Primero fueron llamadas sin voz, luego mensajes dejados en el buzón del abogado. Déjenlo morir. Aún pueden detenerse. René los leyó con calma y los archivó en una carpeta marcada Amenazas. Tasha recibió un correo anónimo con una fotografía de su auto tomada desde la esquina de su casa. Ella no se lo contó a Chuck hasta días después, sabiendo que su reacción sería impredecible. «No van a asustarme», le dijo cuando él se enteró. «Lo que más temen es la luz, y la tendrán», respondió él. «Pero hay que hacerlo correctamente. Si actuamos demasiado rápido, destruirán las pruebas». La tensión aumentó cuando una tarde René los convocó de urgencia. «Tenemos un problema», dijo en cuanto llegaron. «Alguien ha accedido a los registros judiciales y ha eliminado el archivo del operativo. Ya no hay constancia oficial de que la orden haya sido falsificada». Tasha se dejó caer en una silla. «Eso significa que no tenemos caso». «No exactamente», respondió Chuck, con una calma que los desconcertó. «Tenemos testigos, y los testigos no pueden borrarse». «¿Hensley?», preguntó René. «Él y otros. He hablado con 2 oficiales más. No quieren exponerse, pero están dispuestos a declarar si tienen protección». «Eso podría cambiarlo todo», dijo Tasha. «Pero necesitamos llevarlo a un nivel federal». «Y lo haremos», respondió Chuck. «Pero antes vamos a exponerlo públicamente». Esa decisión marcó un punto de no retorno. Prepararon una conferencia de prensa improvisada frente al ayuntamiento. Chuck apareció con un traje oscuro y la expresión de un hombre que no buscaba venganza, sino claridad. A su lado, Gina, aún débil, pero decidida a estar presente, sostenía su bastón con una mano y su dignidad con la otra. La prensa se agolpó en la escalinata, esperando un escándalo. Cuando los micrófonos se encendieron, Chuck habló sin leer notas ni papeles. «No estoy aquí como actor ni como figura pública. Estoy aquí como ciudadano», dijo con voz grave. «Hace semanas un grupo armado irrumpió en mi casa y disparó contra mi esposa. Lo llamaron error. Pero un error no borra registros, no falsifica órdenes ni compra silencio. Lo que ocurrió fue un abuso de poder. Y cuando el poder se esconde, la verdad debe salir». Los flashes se encendieron como relámpagos. La declaración se difundió en cuestión de minutos. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, indignación y llamados a la transparencia. El nombre Westland Holdings apareció por primera vez en titulares, y con él, la sospecha pública que hasta entonces se mantenía contenida. Esa misma noche, la oficina del alcalde emitió un comunicado acusando a Chuck de difundir teorías sin fundamento y atacar la integridad de las instituciones. Pero ya era tarde. El país entero sabía lo que había pasado. Los medios nacionales comenzaron a llegar al pequeño condado tejano. Programas de investigación enviaron reporteros, y cada entrevista que Chuck concedía se convertía en una pieza más del rompecabezas. China, desde el hospital, veía las transmisiones con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que esa exposición traería consecuencias. Y las consecuencias llegaron. 3 días después de la conferencia, el abogado René fue detenido brevemente por obstrucción de procedimiento y liberado sin cargos. Tasha fue seguida por un vehículo sin matrícula durante 2 noches consecutivas. En la entrada del hospital, alguien dejó un sobre con una sola frase escrita a mano. «Esto no es una película. Detente». Chuck lo leyó y lo rompió en silencio. «No van a detenerme», le dijo a Gina esa noche, mientras le acariciaba la mano. «No ahora».
Ella lo miró con un brillo de orgullo y de miedo. Prométeme que, pase lo que pase, no perderás quién eres. No puedo prometerlo, respondió él, pero puedo prometerte que no perderé lo que nos une. Las semanas siguientes fueron una sucesión de días grises y noches largas. Las amenazas se intensificaron, pero también lo hicieron las pruebas. Tasha logró obtener una grabación de voz anónima. Era Hensley, nervioso, admitiendo que había recibido presiones para cambiar su informe. Aquella grabación se convirtió en su carta más fuerte. Chuck y Renee la entregaron a un contacto en la Oficina Federal de Investigaciones, junto con la documentación reunida. Por primera vez, el caso se elevó a un nivel donde las autoridades locales ya no podían manipularlo. Pero el precio fue alto. El acoso se volvió constante, las llamadas, las cartas, incluso rumores de sabotaje. Una noche, agotado, Chuck se sentó frente a la chimenea de su casa, o lo que quedaba de ella, y observó las brasas morir lentamente. Afuera, el viento soplaba, haciendo crujir los árboles. Recordó las palabras de su esposa: no luches con sus armas, y entendió que tenía razón. No bastaba con enfrentarlos. Debía demostrarles que la verdad podía ser más fuerte que cualquier amenaza. Cerró los ojos y respiró hondo. En ese silencio se dio cuenta de algo esencial. Ya no era una guerra de violencia, sino una guerra de resistencia. No necesitaba armas, solo la determinación de no rendirse. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse sobre los campos, Chuck caminó hacia el hospital con una carpeta bajo el brazo. Dentro estaban los documentos, las fotos, las grabaciones, todo lo que habían reunido. Gina lo esperaba en el vestíbulo, acompañada por Tasha. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Al Juzgado Federal de Dallas, respondió. Hoy todo comienza oficialmente. Gina sonrió débilmente. Entonces tráeme buenas noticias. Él la besó en la frente y salió sin mirar atrás. Mientras conducía por la carretera, el paisaje se extendía como un mar dorado bajo el amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, Chuck sintió una calma distinta. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también sabía que había recuperado algo que creía perdido. La fe en la justicia, no como una palabra, sino como una acción. Detrás de él, en el retrovisor, la silueta del hospital se hacía pequeña, y con ella quedaba el eco de todo lo que había sufrido. Delante, la ciudad lo esperaba, y con ella, el siguiente capítulo de una lucha que ya no era solo suya. Esa noche, cuando volvió, Gina dormía profundamente. El televisor mostraba en silencio las imágenes del día, su llegada al tribunal, los periodistas, las declaraciones de los abogados. Sobre la pantalla, un rótulo resumía lo que el país entero comenzaba a comprender. Chuck Norris demanda al Departamento de Policía por corrupción y abuso de poder. El titular parecía el cierre de una historia, pero en realidad era el principio de algo más grande. Afuera la luna ascendía sobre las colinas. En el viento, las ramas de los pinos se movían suavemente, y por primera vez desde aquella noche maldita, el rancho respiró algo parecido a la paz. Pero Chuck sabía que no era el final, solo un breve respiro antes de la tormenta que vendría, porque la guerra sin armas había empezado, y él estaba dispuesto a llegar hasta el último rincón donde se escondiera la mentira. El sol aún no había salido cuando Chuck Norris se vistió con el mismo traje oscuro que había usado en el funeral de su hermano hacía más de 30 años. Lo hizo en silencio, con movimientos lentos y precisos, como si cada gesto fuera parte de un ritual. En el espejo del pequeño apartamento que había alquilado cerca del tribunal, su reflejo le devolvía el rostro de un hombre, cansado pero intacto, con los ojos llenos de algo que ya no era ira, sino una calma que nacía de la certeza. A su lado, sobre la mesa, estaba la carpeta que contenía los documentos finales del caso. Informes periciales, copias de órdenes judiciales falsificadas, grabaciones y las declaraciones de los testigos. Había pasado meses reuniendo cada pieza de esa montaña de pruebas, y ahora todo se reducía a unos pocos días en un tribunal. Cuando salió al amanecer, la ciudad aún estaba dormida. El aire era fresco, cargado de esa tensión previa a los grandes momentos. Sabía que lo que ocurriría a partir de esa mañana no sería solo una cuestión personal, sino un juicio contra una forma entera de corrupción disfrazada de autoridad.
El Tribunal Federal de Dallas estaba rodeado de periodistas. Desde que su historia había salido a la luz, el caso se había convertido en un fenómeno nacional. Algunos lo apoyaban con fervor, otros lo acusaban de buscar protagonismo. Chuck caminó entre las cámaras con la misma firmeza con la que había caminado una vez hacia un ring o un set de filmación, sin mirar a nadie, sin responder a las preguntas. Gina lo esperaba en la entrada, apoyada en su bastón, acompañada por Tasha Reed y Renee Caldwell. Su rostro aún mostraba las huellas del trauma, pero su mirada irradiaba una luz serena, la de alguien que había elegido perdonar, pero no olvidar. Al verla, Chuck sintió que el peso de los meses de lucha se aligeraba apenas un poco. Se acercó y la tomó de la mano. Ella sonrió. ¿Lista?, preguntó él. Siempre, respondió con un hilo de voz, y entraron juntos al edificio. La sala estaba llena. Los bancos del público estaban ocupados por periodistas, activistas y curiosos. En la primera fila, los abogados del departamento de policía revisaban papeles con rostros tensos, mientras el fiscal federal ajustaba su corbata. Frente a ellos, el juez Morales, un hombre de mirada cansada pero recta, tomó asiento y pidió silencio. El juicio comenzó con la lectura de los cargos: uso excesivo de la fuerza, manipulación de documentos oficiales, encubrimiento y obstrucción de la justicia. Las palabras resonaron en el aire como campanadas. Chuck las escuchó sin moverse, con las manos entrelazadas sobre la mesa, los ojos fijos en un punto invisible. En su mente la escena volvía. La puerta derribada, los gritos, el disparo. Pero ahora ese recuerdo ya no lo atormentaba. Era la raíz de su determinación. El primer testigo fue el sargento Hensley. Subió al estrado con el rostro gris, las manos temblorosas. Durante meses había vivido entre el miedo y la culpa, pero cuando miró a Chuck sentado frente a él, comprendió que había llegado la hora de hablar. Señor Hensley, comenzó la fiscal, ¿puede explicar a este tribunal qué ocurrió la noche del operativo? El hombre tragó saliva y asintió. Recibimos una orden de entrada a la propiedad 1474 en County Route 12. Creímos que era una operación legítima, pero después del tiroteo, me di cuenta de que había inconsistencias en los documentos. La orden había sido emitida con una dirección diferente y fue modificada después. ¿Quién le pidió que la alterara? Un superior del departamento, el subdirector Halverson. Me dijo que debía ajustar los datos para que coincidieran. Un murmullo recorrió la sala. El nombre de Halverson era conocido. Uno de los hombres más poderosos dentro del cuerpo policial del estado. ¿Le ofrecieron algo a cambio? Me prometieron que todo quedaría en silencio, que era por el bien del departamento. ¿Y usted aceptó? Sí, respondió Hensley con voz quebrada. Pero no podía seguir viviendo con eso. Chuck lo observó con una expresión contenida. No había odio en su rostro, solo una tristeza profunda. En el fondo sabía que ese hombre no había sido el monstruo, sino uno de tantos engranajes. Cuando el interrogatorio terminó, Hensley bajó del estrado con los hombros hundidos, pero su mirada, al pasar junto a Chuck, era la de alguien que había recuperado un pedazo de dignidad. El segundo testigo fue el oficial Dempsey, el joven que había disparado aquella noche. Entró escoltado con la cabeza baja. Durante meses había vivido aislado, bajo vigilancia psicológica. Cuando lo llamaron al estrado, parecía más un muchacho perdido que un policía. Oficial Dempsey, dijo la fiscal con tono sereno, ¿puede decirnos por qué disparó? El muchacho cerró los ojos un momento. Creí que alguien tenía un arma. Era oscuro, había ruido, gritos. Mi entrenamiento me dijo que reaccionara. No vi con claridad. Disparé, y cuando la vi caer, supe que había cometido el peor error de mi vida. ¿Le ordenaron entrar sin verificar la información? Sí. Nos dijeron que había sospechosos armados, que era peligroso. ¿Y después del incidente? Nos hicieron firmar un informe falso. Dijeron que la víctima había atacado. Era mentira. Las lágrimas le corrieron por el rostro. En la sala, el silencio era absoluto. Chuck respiró hondo. No había consuelo posible para lo ocurrido, pero escuchar esas palabras bajo juramento era una forma de justicia. El turno siguiente fue para los peritos técnicos.
Presentaron la grabación recuperada de una de las cámaras corporales. La imagen temblorosa llenó la pantalla. Las luces de las linternas, los gritos, el caos. Luego, el disparo. Un instante de silencio y la voz desgarrada de Chuck gritando el nombre de su esposa. Muchos de los presentes bajaron la vista. Cuando terminó la proyección, el juez pidió una pausa. En el receso, Gina tomó la mano de su esposo. «Ya está saliendo a la luz», susurró. «No importa lo que digan después, ya está». «No», respondió él. «Aún falta que respondan los que mandaron». El momento más tenso del juicio llegó con la comparecencia de Halverson, el subdirector del departamento. Entró con su habitual aire de suficiencia, el traje perfectamente planchado, la mirada fría. Durante años había manejado el poder como un arma invisible, pero frente al estrado, su seguridad comenzó a resquebrajarse. La fiscal lo presionó con documentos, correos electrónicos y grabaciones. En uno de ellos se escuchaba su voz diciendo: «Asegúrense de que todo quede limpio. Si hay que ajustar los números, háganlo». Su defensa intentó argumentar que era una instrucción administrativa, pero el tono de la grabación era inequívoco. «Señor Halverson», preguntó la fiscal mirándolo fijamente, «¿reconoces su voz en esta grabación?» El hombre titubeó un instante antes de decir: «Sí, pero eso no prueba que...». «Prueba que sabía lo que hacía», interrumpió ella. El público contuvo la respiración. El juez pidió orden. Halverson bajó la cabeza. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que no podía controlar la narrativa. A lo largo de los días, los testimonios se fueron acumulando como ladrillos en un muro. Ex empleados municipales, técnicos informáticos, incluso un contratista de Westland Holdings declararon haber recibido presiones para modificar registros. Cada palabra era un golpe a la estructura del encubrimiento. Chuck asistía a cada sesión con la misma postura, recto, atento, sin interrumpir. Pero cada tanto, cuando una verdad crucial salía a la luz, cerraba los ojos brevemente, como si la confirmación de sus sospechas doliera tanto como la herida original. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, el aire en la sala era espeso. El juez pidió a las partes que expusieran sus conclusiones. El abogado de la defensa intentó presentar a los acusados como víctimas de un sistema desorganizado y hablar de errores humanos. Renee Caldwell se levantó entonces, tomó la palabra y caminó lentamente hacia el centro de la sala. «Errores humanos», repitió. «Así llaman ustedes a una bala que atraviesa el cuerpo de una mujer inocente. Así llaman a un sistema que falsifica documentos para proteger intereses económicos. Pero no estamos aquí para discutir errores. Estamos aquí para juzgar decisiones. Cada uno de los implicados tomó decisiones. Entrar sin verificar, disparar sin confirmar, mentir para cubrir. Y cada una de esas decisiones tuvo una consecuencia. La justicia no repara, pero restaura la verdad. Y la verdad, señores, está frente a ustedes». Su voz resonó con una calma implacable. En el fondo de la sala, algunos periodistas escribían frenéticamente. Chuck la observó con respeto. Era la primera vez en semanas que sentía que alguien hablaba no por él, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados. El juez Morales pidió silencio y se retiró para deliberar. La espera fue larga. Afuera una multitud se había congregado frente al edificio, sosteniendo carteles con frases como «Nadie está por encima de la ley» y «Justicia para los Norris». El sol caía cuando finalmente el juez regresó. La sala se puso de pie. Su voz sonó grave y clara. Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal encuentra a los acusados culpables de manipulación de documentos oficiales, obstrucción de la justicia y uso indebido de la fuerza. Se ordena la apertura de una investigación penal sobre el proyecto de Westland Holdings y la suspensión inmediata de todos los implicados. Un murmullo recorrió la sala, seguido de aplausos que el juez mandó a detener. Chuck sintió un peso caer de su pecho. No era triunfo, era alivio. Miró a Gina, que tenía lágrimas en los ojos. Ella apretó su mano con fuerza. «Ganamos», susurró. «No», dijo él con voz baja. «Nadie gana en algo así. Pero al menos se hizo justicia». Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras lo cegaron. Tasha Reed lo esperaba en las escaleras.
rodeada de reporteros. ¿Algún mensaje para el público, señor Norris?, preguntó alguien. Chuck se detuvo, miró a su alrededor y dijo simplemente: la fuerza no está en el puño, está en la verdad que uno se atreve a defender. Y siguió caminando, mientras detrás de él la multitud estallaba en vítores. Esa noche de regreso en el hospital, Gina lo esperaba sentada junto a la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. Chuck la miró y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ahora reconstruiremos, no solo la casa, todo. Ella asintió, y por un momento el silencio volvió a ser lo que había sido antes. Un espacio lleno de paz. Los meses siguientes trajeron consecuencias. Varios altos funcionarios fueron procesados. El alcalde renunció y el proyecto de Westland Holdings fue cancelado. Pero más allá de las noticias y los titulares, algo había cambiado en el corazón del país. El nombre Norris se convirtió en símbolo de resistencia pacífica. En entrevistas, Chuck evitaba hablar de venganza. La justicia, decía, no es castigar, es limpiar lo que estaba sucio. Cuando todo terminó, regresó al rancho con Gina. El lugar había sido restaurado, nuevas paredes, nuevos muebles, pero la misma tierra, el mismo horizonte. En el atardecer, mientras el viento movía los pinos, ella se apoyó en su hombro. No sé si alguna vez podremos olvidar. No tenemos que hacerlo, respondió él. Pero sí podemos empezar de nuevo. El cielo se teñía de rojo y en el aire flotaba una sensación de cierre, como si el universo, al fin, hubiera exhalado después de una larga contención. Esa noche, antes de entrar a la casa, Chuck se detuvo un instante frente a la puerta. Recordó el sonido del disparo, el caos, la sangre, y luego miró la luz cálida que salía del interior, el reflejo de Gina moviéndose despacio. Susurró para sí mismo: la guerra terminó, pero nunca olvidaré por qué empezó. Y al cerrar la puerta, la paz volvió a entrar con él, silenciosa y firme, como un viejo amigo que había estado esperando el momento justo para regresar. El amanecer se derramaba sobre las colinas de Texas como un río de oro, tiñendo los pastos y los pinos con una claridad nueva, la misma que parecía filtrarse también en la vida de Chuck y Gina Norris. Habían pasado 6 meses desde el veredicto. La historia que había comenzado con gritos, sirenas y sangre sobre el suelo de su casa, terminaba ahora con risas de voluntarios, con el sonido del martillo golpeando la madera, con el olor a pintura fresca. Donde una vez hubo dolor, ahora se levantaba un edificio blanco y sólido, con grandes ventanales que reflejaban el cielo. En el frente, las letras recién instaladas brillaban bajo el sol. Centro Comunitario Gina Norris. Era el resultado de una idea que había nacido una noche silenciosa en el hospital, cuando Chuck, sentado junto a la cama de su esposa, le había prometido que convertiría la tragedia en algo que ayudara a otros. Y ella, aún débil, le había respondido: entonces hazlo un lugar donde la gente no tenga miedo. El terreno había sido donado por antiguos compañeros de Chuck del ejército y por vecinos que se habían solidarizado durante el juicio. Algunos de ellos, hombres y mujeres, que antes solo lo conocían por sus películas, ahora veían en él algo distinto, más real, la figura de un hombre que no se rindió frente a la injusticia. Los planos del centro incluían una clínica gratuita, una sala para veteranos con trauma postraumático, una pequeña biblioteca y un jardín abierto al público. Todo lo que alguna vez representó la oscuridad en su vida ahora tenía un propósito: devolver luz. Cada mañana, cuando llegaban los trabajadores, Chuck estaba allí, ayudando a levantar muros, moviendo cajas, sirviendo café. Nadie lo veía como una celebridad. Era uno más entre ellos, con las manos manchadas de polvo y la camisa empapada de sudor. Gina caminaba despacio entre los obreros, todavía con una leve cojera, pero con la misma serenidad que la había acompañado incluso en los momentos más oscuros. Su cabello había recuperado el brillo, y en su rostro ya no había rastros del miedo, sino de algo más profundo: aceptación. A veces, cuando el ruido de los martillos se hacía demasiado fuerte, ella se quedaba mirando el horizonte, pensativa, como si aún pudiera escuchar el eco de aquella noche. Pero enseguida su mirada se aclaraba y regresaba al presente. Fue ella quien decidió el nombre final del centro.
Cuando Chuck le propuso llamarlo Refugio Norris, ella negó suavemente con la cabeza y dijo, no debe llevar nuestro nombre, debe llevar la idea, la Casa de la Luz. Así se quedó. La inauguración fue programada para finales de primavera. En las semanas previas, el lugar se llenó de vida. Llegaban donaciones de todas partes del país, libros, medicinas, herramientas, incluso cartas de personas que habían pasado por abusos similares y que veían en su historia una esperanza. Tasha Reed, la periodista que había arriesgado su carrera por sacar a la luz la verdad, iba y venía con su equipo de filmación, preparando un documental sobre todo lo ocurrido. Lo llamaría Bajo el mismo techo, un título que, según ella, resumía lo que la historia representaba: la fragilidad y la fortaleza que pueden convivir en una misma casa. Ella misma fue quien ayudó a redactar las invitaciones para la ceremonia. El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado y una brisa suave. Desde temprano la carretera se llenó de autos que venían desde los pueblos cercanos. Había periodistas, funcionarios, antiguos compañeros de Chuck del ejército y decenas de vecinos que recordaban haber visto en las noticias aquella noche en que la policía irrumpió en su casa. Ahora regresaban no por curiosidad, sino por respeto. Frente al nuevo edificio se instaló una pequeña tarima decorada con flores silvestres y banderas. Sobre una mesa, cubierta por una tela blanca, descansaban unas tijeras doradas para el corte de cinta. Chuck estaba de pie al lado de Gina, ambos vestidos con sencillez. Él con camisa azul y chaqueta de trabajo, ella con un vestido blanco y un broche con forma de colibrí, el mismo que había usado la noche del asalto y que milagrosamente había sobrevivido sin daño alguno. Lo mandó restaurar un joyero local que, al entregárselo, dijo: algunas cosas nacen para seguir brillando, incluso después del fuego. Antes de comenzar la ceremonia, Tasha se acercó con su cámara. ¿Listos para hacer historia otra vez?, preguntó sonriendo. Gina respondió con un gesto tranquilo. La historia la hace la gente que sigue adelante. Nosotros solo encendimos una vela. Chuck la miró, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo puede nacer del respeto. Sabía que ella tenía razón. Todo lo que habían vivido no les pertenecía ya. Era de todos los que habían aprendido que incluso en la oscuridad hay lugar para la dignidad. Cuando el alcalde tomó el micrófono, el murmullo del público se apagó. Hace un año, este lugar fue testigo del horror, dijo, su voz temblando apenas. Hoy vuelve a nacer como un símbolo de justicia, de comunidad, de compasión. Lo que la familia Norris vivió cambió nuestra ciudad. Nos obligó a mirar hacia adentro, a reconocer que habíamos fallado. Pero hoy estamos aquí para demostrar que también podemos enmendar. Este centro no es solo un edificio, es una promesa. Una promesa de que nadie será olvidado, de que nadie será silenciado. Cuando terminó, los aplausos llenaron el aire. Gina fue invitada a hablar. Caminó lentamente hasta el micrófono, apoyándose en su bastón. Hubo un silencio expectante. Ella miró al público, a los rostros reunidos frente a ella. Hombres, mujeres, niños, oficiales, médicos, periodistas. Luego dijo: podría hablar del dolor, del miedo o de la injusticia, pero eso ya lo conocen. Hoy quiero hablar del perdón, que no significa olvidar, sino liberarse. Durante mucho tiempo tuve miedo de cerrar los ojos por la noche. Creía que el silencio solo traería recuerdos, pero aprendí que el silencio también puede traer paz, si se llena con propósito. Este centro es ese propósito. Aquí cada persona que haya sufrido, cada veterano, cada madre sola, cada joven sin esperanza, encontrará una puerta abierta, y esa puerta no se derribará nunca. Su voz tembló un poco al final, y Chuck subió a su lado. Le tomó la mano y juntos cortaron la cinta. El aplauso fue largo, cálido, casi reverente. En ese instante, mientras la tela roja caía, el viento sopló con fuerza, levantando pétalos de las flores y haciendo que la bandera ondeara con un sonido que recordaba el rumor de una respiración profunda, como si la tierra misma exhalara. Durante el resto del día, la gente recorrió las instalaciones. En la clínica, enfermeras jóvenes mostraban los equipos donados. En la biblioteca, un grupo de niños escribía mensajes en papeles de colores que luego colgaron en un mural que decía «Razones para seguir».
Entre los visitantes había antiguos miembros de la policía local. Algunos, que habían renunciado después del escándalo, se acercaron a Chuck para estrecharle la mano. Uno de ellos, un hombre mayor con la mirada cansada, le dijo: «Nos enseñó que el deber no es obedecer, sino hacer lo correcto. Gracias por recordárnoslo». Chuck respondió con una sonrisa leve: «Gracias por no mirar a otro lado». Tasha grababa todo, moviéndose con discreción, captando los gestos, las miradas, los silencios. Cuando cayó la tarde, el sol se reflejó en las ventanas del centro, como si cada una fuera una antorcha. En ese momento, la periodista se acercó nuevamente a Chuck. «¿Qué siente ahora que todo esto terminó?», preguntó. Él miró alrededor, los niños corriendo, los voluntarios riendo, el sonido del agua del nuevo estanque en el jardín. «Que nada termina», respondió. «Que la paz hay que construirla todos los días, como una casa que nunca se termina de pintar». Tasha sonrió. «Esa será la última frase de mi documental». «Entonces asegúrate de escribirla bien», bromeó él. Cuando cayó la noche, las luces del edificio se encendieron una a una. Desde lejos, el centro parecía un faro. Gina y Chuck se quedaron en el jardín, bajo el cielo que empezaba a llenarse de estrellas. Un grupo de jóvenes voluntarios encendió velas y las colocó alrededor del estanque, formando la silueta de un colibrí. Era idea de su hija, Hannah, que había querido rendir homenaje a su madre con ese símbolo. «El colibrí es pequeño, pero tiene un corazón que no se detiene nunca», había dicho al proponerlo. Al ver la figura brillar sobre el agua, Gina se llevó una mano al pecho y sonrió. «¿Sabes?», dijo. «A veces pienso que el destino no nos destruye, solo nos redirige». Chuck la miró. «A nosotros nos llevó de vuelta a la luz». Ella asintió. «Y ahora le toca a otros encontrarla aquí». El viento trajo el eco de las voces, risas y canciones. La música de una guitarra sonaba en algún rincón, acompañada por palmas suaves. Chuck pensó en todo lo que habían pasado: la noche del asalto, el hospital, las audiencias, las cámaras, los insultos, las lágrimas. Pero también pensó en cada mano que los había ayudado a levantarse, en cada desconocido que había enviado una carta, en cada mirada solidaria. Todo eso había tejido una red invisible que los sostuvo hasta llegar allí. Ya no se trataba de castigo ni de dolor, sino de redención. Más tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Chuck y Gina entraron al edificio vacío. El pasillo principal estaba iluminado con una luz dorada. En las paredes colgaban fotografías del proceso de reconstrucción. Los trabajadores, los niños pintando, las primeras plantas creciendo en el jardín. En el centro del vestíbulo había una placa de bronce. Chuck se detuvo frente a ella y leyó en voz alta: «La justicia no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia el futuro». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Quién escribió eso?», preguntó. «René», respondió él. «Dijo que lo pensó después de vernos en el juicio». «Es perfecto». Caminaron despacio hasta la salida. Afuera la noche era clara y templada. El edificio detrás de ellos brillaba como una constelación. Gina respiró hondo, como si por fin pudiera hacerlo sin peso. «¿Sabes qué es lo que más me alegra?», dijo mirando el horizonte. «¿Qué cosa?». «Que cuando la gente pase por este camino y vea la luz del centro, no pensarán en la violencia ni en el dolor. Pensarán en ayuda, en esperanza. Eso significa que ganamos». Chuck la abrazó. «Sí», dijo en voz baja. «Ganamos, pero no con fuerza, con amor». El silencio los envolvió mientras el viento agitaba suavemente las hojas de los árboles. A lo lejos, el canto de un coyote se perdió en la distancia, y la luna, alta sobre el tejado del centro, parecía una lámpara vigilante. Chuck la miró un momento más, consciente de que cada final verdadero no era un cierre, sino una puerta. Y esa puerta, pensó, estaría siempre abierta, no solo para quienes buscaran ayuda, sino para quienes aún creían que la justicia podía tener rostro humano. Antes de irse, volvió la vista atrás una vez más. Las ventanas seguían encendidas, proyectando su reflejo sobre el jardín. Era como si el edificio respirara. Le pareció escuchar el eco de una promesa, la misma que había hecho aquella noche mientras sostenía la mano de Gina ensangrentada. «No dejaré que lo entierren.
y había cumplido. Tomó la mano de su esposa y caminaron juntos hacia el coche. El aire olía a jazmín, a tierra húmeda, a vida nueva. Mientras se alejaban, las luces del centro quedaban atrás, firmes, resplandecientes, como un corazón que late en medio de la oscuridad. Y en ese instante, Chuck comprendió que no solo había salvado a su familia, había salvado algo mucho mayor: la fe en que incluso después del horror, el ser humano puede volver a levantarse, mirar el amanecer y elegir la luz. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también las otras historias del canal y comparte este video con tus amigos. ¿Desde qué país nos estás viendo?